El Antiguo Testamento fue un libro escrito como en 10.000, un montón de siglos, como 10 siglos duró esa escritura del Antiguo Testamento, quizás un poco más. Pero en ese libro, Antiguo Testamento en su conjunto, están hablando de un hecho puntual. Es decir, Dios a través de los agiógrafos de esos libros va preparando un acontecimiento cristológico. Cristo viene a la historia. Entonces se prepara con mucho tiempo de antelación y va preparando Dios a la comunidad, a Israel, a los pueblos, lo va preparando para llegar a este momento. Y todo lo que allí se dice tiene un sentido. Si usted lo mira ya de formación católica, mira el Antiguo Testamento, usted dice, ah, claro, este fue escrito para esto. Entonces, cuando yo miro desde aquí, al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, lo entenderé mejor. Porque es que este Antiguo Testamento viene dirigido a ese punto culminante que es Jesús, el Señor. Sobre todo la profecía. Isaías, ¿cierto? En su final de ese libro, capítulos 50 y siguientes, está hablando de unos cánticos de un siervo doliente, que es Jesús. Si usted lee, ¿cierto?, esos cánticos y se va al Nuevo Testamento, usted va a decir, ah, Isaías se refiere a Jesús, tal cual. Es que es una profecía completamente cierta. Si usted lee el libro, ¿no?, lo lee así, por leerlo, y se pregunta, pero ¿quién será? Un siervo doliente, ¿quién será? Pero cuando usted se va al Nuevo Testamento, a los evangelios, y mira la pasión de Jesús, dice, ah, ya, Isaías se refería a este hombre, a Jesús. Y narra este hecho, ¿no?, que está aquí clarito, ¿sí?, con todos los detalles de una pasión de un siervo. Llámese hoy Jesús, porque es Jesús, el siervo doliente. Y viene él, ¿no?, ¿cierto? Viene Jesús, aquí explica bien la palabra Isaías. Él ofreció su espalda, Jesús, y fue golpeado. Entonces usted se va al Evangelio, Lucas, Mateo, San Juan, Marcos. Se da cuenta que Jesús fue llevado a prisión después de la cena, la última cena, va a Getsemaní a cantar los salmos con sus discípulos y ahí es prendido, llevado a los lugares que ya esto sabemos, ¿no? Allá estuvo un Jueves Santo metido ahí en una prisión donde lo golpearon bastante, lo escupían, dice aquí la palabra, su barba se la mesaban, con M, mesaban. Si un ser humano, un hombre cuando se afeita, ¿cierto?, y uno medio se corta, eso arde. Dime usted cuando la mesan, ¿qué es mesar? Arrancársela, la barba arrancada. Eso es una maldad horrible. Eso es una sevicia contra una víctima. La barba se la arrancaban y el hombre, dice la palabra, callaba. Lo golpeaban, lo insultaban, lo ultrajaron, salivazos. Y dice Dios en su interior, Jesucristo, y el Señor me ayudaba. Por eso no sentía los ultrajes y ponía mi cuerpo como pedernal. Porque Dios me da la fuerza de aguantar esto que estos hacen, ¿cierto? Entonces ya vamos a saltar al Nuevo Testamento, a la pasión de Jesucristo, porque era de los libros del Evangelio, sobre todo la de San Juan, que es bien elaborada. Cierto, le ponen un vestido rojo, ¿no? En esa época el reo de rojo era como tratado de loco. Le ponen un manto púrpura, o sea, un loco, y lo llevan por las calles como un espectáculo público. O sea, la burla fue total, la de Jesús. Te va de Caifás a Anás, y de Anás va al pretorio donde Poncio Pilato, que lo manda a crucificar por instigación de los judíos. Y Pilato quería salvarlo. ¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a este? No a Barrabás, en fin, lo que ya todos sabemos. Entonces dice Jesús, vamos a llevarlo, dice Pilato, llevémoslo allá a la silla esa, donde será flagelado, o sea, azotado. Mucha gente en los azotes, muchos hombres, que así era un castigo romano, muchos azotados morían
Porque, ¿cierto? Es decir, según cuentan lo que hemos estudiado un poquitico más allá de la Biblia, ¿cierto? Los azotes, ¿no? Tenían en la punta, tenían plomo, eso que le colocan a la red de pescar. Entonces, cuando el plomo va a la carne humana, hiende, o sea, hunde. Y al sacar, trae carne, crea llagas. El plomo llega ahí, hunde la carne, y al sacar la carne, al sacar el latigazo, sale carne. ¿Te imaginas ese hombre? ¿Te imaginas esos hombres corpulentos, esos gladiadores romanos, dándole a la víctima con toda la fuerza posible, con todo el sarcasmo, pues, con toda la ira, como así? Dale. Y el hombre, Jesús, callaba. Y todo eso obedece por ti y por mí, por todos aquellos, porque Jesús vino a la cruz para redimirnos. Eso hace parte de una tortura para salvarnos a nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre, fuimos comprados a precio de ultrajes, fuimos comprados a precio de salivazos. Si una saliva de un ser que usted no conoce, ¿cierto? Antes de la mordaza, antes de pandemia, ¿no es cierto? Está uno hablando con alguien, ¿no? Hablo con alguien, eso de frente, y una brisa de su saliva me cae en mis labios, en mi boca. Usted de pronto así, ¿no? Da asco, ¿o no? Bueno, usted está haciendo salivazos de esos hombres a su rostro. Es la humillación más horrible. Y él la soportó por el bien de la humanidad, por el bien nuestro. Hermano, ¿yo qué debo hacer? Caminar con Cristo. Por amor a Él, por gratitud. Señor, por mí aceptaste estos ultrajes, estos latigazos, estos salivazos, y tu barba fue arrancada. Y te abofeteaban y te burlaban, y enseguida le colocaban una cruz. Después de que tiene todas las llagas, le colocaban la cruz encima. Y va con la cruz a cuestas, y la gente va dándole ahí y burla. Y en la cruz, Jesús en la cruz es izado, pues no, ahora lo ponen allá y es un signo, con lo alto, y Jesús ve la humanidad toda, y por la humanidad toda en la cruz Él no reniega. Ora, según San Marcos, estuvo de nona a tercia, 9 de la mañana, 3 de la tarde, en la cruz, muriéndose, y en su agonía, y en su inmensa tristeza, y en su inmensa soledad, Él oraba por aquellos, por los de ayer, y nosotros, y los de mañana. Es un ser humano, Jesús, excepcional. Igual, pongamos este texto hoy. Tú y yo, a nadie hemos latigado, pues, físicamente. Pero ¿a cuántos tú y yo hemos latigado de otra manera? A la esposa, al esposo, a los hijos, a alguien. He latigado con mi indiferencia, con mis actitudes y aptitudes. Aquí quizás a muchos yo he golpeado, a muchos he humillado de pronto. ¿A cuántos tú y yo hemos ultrajado? ¿A cuántos hemos denigrado? ¿De cuántos? ¿A cuántos hemos excluido de nuestro círculo social o nuestra amistad? ¿A cuántos hemos humillado? Igual Cristo sigue hoy sufriendo en ti o en mí. En el ultrajado, Cristo sigue ahí prolongando su pasión. Hermanos, pues, y Jesús asume y dice: miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Nadie. Él fue llevado allá porque quiso hacerlo. Y en esa cruz, en esa humillación tremenda y horrible, venció a sus persecutores. Y ahí lo vencimos en la cruz de Jesús. Entonces te pido a ti, igualmente a mí, ojalá a nadie, a partir de hoy, a nadie lastimemos, a nadie ultrajemos, a nadie humillemos, porque esa pasión de Jesús se sigue repitiendo, quizás a alta escala. Ese es el análisis de esta lectura de Isaías. Vámonos a la palabra segunda, Santiago. La fe no es una creencia poética o romántica. Parecito, no tengo comida. Mi hijito, que Dios lo bendiga y que consiga un buen empleo. Y se va el hombre. Eso no es fe.
La fe tiene una acción concreta. La fe es de palabra y de obra, como dice el eslogan de hoy de la Catedratón: ora y obra. De la obra que yo haga por alguien, y escúcheme, se la pongo así a este nivel. Suponte, ¿cierto? Un ser humano de misa diaria, o al menos de misa dominical, nunca falta el domingo a la misa, pero no tiene obras. No hay ateos, hay increyentes, hay quien no cree, que es distinto. Si yo niego a Dios, yo como a negar a los que no. ¿Sí me entiende? Eso de ateo no es bueno. En fin, hablemos de así, un increyente, alguien que no cree en la iglesia. Un increyente, uno que no confiesa la fe católica o la fe en cualquier sentido de religión. Tú y yo la profesamos, ¿no? Y ahora después de esto hacemos la profesión de fe. ¿Sí? Hacemos la fe. Entonces, yo estoy en la iglesia, aún más, soy sacerdote y la celebro la Eucaristía. Y usted también la celebra conmigo. Y usted viene a misa todos los domingos. Y el día que no viene a misa el domingo, usted se siente mal. Pero no tiene obras. Y aquel que nunca va a misa, aquel que nunca reza, pero hace obras, irá al cielo primero él que nosotros. Yo iré al cielo igual, por esta fe, así sea una fe de poema, porque no hago daño a nadie, pero tampoco hago obras. En cambio, aquel increyente, aquel que no va a misa, aquel que no tiene una Biblia, aquel que no reza, aquel que no ora, pero hace obras, esa obra lo salvará a él. Entonces, ¿a mí qué me obliga? Tener la fe que tenemos nosotros los católicos, acompañada con la buena obra. La obra de la misericordia, la obra de la bondad, la obra del bien. Estos días llegó a la parroquia, ¿no? Creo que el viernes una señora al templo, aquí a mi despacho. La ascendí y esa señora habló y habló y habló. Porque el mundo necesita oídos. ¿Quién me escuche? Mi lamento, mi tristeza, mi angustia, mi necesidad. Y estamos todo el mundo, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Escucha al otro, haga la pausa, porque aquel que necesita es desahogar su interior, desahogar sus tristezas, sus frustraciones. Y entonces, señora, yo le escuché y ella repetía y repetía y repetía y volvía y ven, sí, y yo ahí tranquilo. Al final se levantó muy agradecida: Padre, gracias, me ayudó muchísimo, me voy distinta como entré. No dijo una palabra, ni una palabra le dije. Le puse el oído. Amén. Escuchémonos al otro. El evangelio de hoy, cierto, Jesús, ¿no? Hace como un sondeo, no porque le interese eso, pero lo hace. Hermanos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cierto? Que el Bautista, que Elías o un profeta de los antiguos. O sea, no lo conocían, pero tenían a Jesús como un gran hombre. Si lo comparan con el Bautista y Elías, que son los más grandes profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, imagínate tú, que no comparar con el Papa. Si estoy hecho. Te la pregunta a la iglesia, a los apóstoles: ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Dice Pedro en su primariedad, y lo hace bien: tú eres el Mesías. Cuando dice él que es el Mesías, Cristo dice la palabra, los instruye y les muestra el proyecto de él, que es el de Isaías. Voy a Jerusalén, los sacerdotes, ancianos, escribas me van a apresar, me van a torturar, me van a dañar, me van a romper. Voy a la cruz, moriré, en 3 días estaré vivo, resucitado. Y Pedro dice, no, Pedro lo dice, no, como amigo que es, ¿no? Como hombre que es, como amigo, lo increpa a Dios aparte. Señor, no puede ser. Y dice Jesús a él, miren cómo lo trata, ¿no? Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Todo aquel que se interpone a la iglesia, a su proyecto misionero, está en este campo. Todo aquel que no permite la misión de la iglesia está en este campo. Todo aquel que
que no es obediente, siendo católico, a la iglesia y no hace lo que hay que hacer, está en este campo. Y le dice a ellos, después de todo, ¿no? Cuando ya lo instruye, pero ya lo pone atrás, porque no piensa como Dios, sino que piensa como, con esquemas meramente humanos. El proyecto es este, el de Isaías, ¿sí? Le dice Jesús, a ti y a mí. ¿Cierto? De Isaías nos tocará a ti y a mí algo de eso. Porque dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, su tiempo, su diversión, sus cosas, por mí el Evangelio. Esto implica un sacrificio, haciendo parte de grupos, de estructuras parroquiales, o quiere serlo. Mira lo que le dice Dios. Niéguese, hay que negar el tiempo, negar diversiones, negar muchas cosas para estar con Él. Que nuestra humanidad, nuestra sociedad, que yo la veo enferma, nosotros la iglesia, en nuestra formación y misión, vamos a salvar este mundo, que el mundo está, nuestra humanidad está enferma en muchos sentidos. Hay negación del ser, hay un mundo crispado, un mundo increyente, unas anarquías sociales muy grandes. ¿Quién va a salvar el mundo? Es Jesús en su iglesia. Aquellos que nos negamos a una diversión por estar aquí en una charla o una formación, esos son los que van a salvar el mundo. Entonces nos toca algo de Isaías, porque nos van a agredir igual. Ejemplo, una agresión leve, pero que duele. Ejemplo, mañana hay reunión de los agentes pastorales. Somos 100. Vienen 20. Esos 80 nos agreden. Tómalo así. Es una agresión espiritual. Es esto, es un no a Dios. Piénsenlo bien así. Dice Jesús, quien pierda que la vida la quiere tener, la perderá. Pero aquel que la pierda por mí el Evangelio, la salvará. ¿Qué le gana a un hombre tener todo el mundo dentro de sus pies y pierde su alma? Dice Jesús. Hermano, y también me voy a San Pablo. Dice él, todo lo que tengo, las cosas que tengo yo, que tiene usted, o sea, lo que tenemos, comparado con Dios, eso es basura. Lo que tengo, comparado con Jesucristo, mi único tesoro, mi única realidad salvífica, lo que tengo, la plata que tenga, los carros, los yates, los bancos, lo que tenga, mucho o poco, comparado con Dios, eso es basura, según San Pablo. Entonces, tenga basura, téngala, mucha si quiere, pero desde Dios. Y esa basura que yo tengo, desde Dios, esa basura que yo tengo la voy a compartir con el pobre para que mi fe tenga obras. Amén. Me hice entender. Hermano, el Evangelio y la palabra de Dios es claritica, más que el agua. Pero es que no hemos entendido, o cada cual amaña la palabra a su forma de pensar y de ser. Es que no es como yo, es como María, ¿se acuerdan? Ahí está María Santísima. Y como mucha gente, y Jesús mismo, ¿no? Como hombre que abdicó. Hágase en mí, dice ella, hágase en mí según tu palabra. He aquí tu esclava. Ella abdica, renuncia a la voluntad de ella misma para hacer la voluntad de aquel que la llamó, igual que tú y yo. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, seré un hombre dichoso y tendré basura en cantidad. Esa basura es dinero, casa, apartamento, carro, buena ropa, buena comida. Desde Jesús. Amén. Bueno, mis hijos, espero que esta palabra pues nos haya calado el corazón y nos haya inquietado un poco para cambiar, si estás equivocado, cambiar la fe, ¿cierto? No es una fe de rituales, no es una fe de pecho, no, vaya aquí a la obra, hijo. Hagamos la obra. Venga el culto te prepara, te instruye, te forma, y de aquí, de la misa a la misión. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso.